Hubo un tiempo en que Jerusalén brillaba como una joya en el corazón del mundo antiguo. Bajo el reinado de Salomón, el reino de Israel alcanzó una gloria sin precedentes. El templo resplandecía, la sabiduría del rey cruzaba fronteras y la paz llenaba cada rincón. Pero en su vejez, el corazón de Salomón se desvió. Influenciado por mujeres extranjeras y sus dioses, levantó altares paganos en los lugares altos de Jerusalén. Astarte, Milcom, Quemos. Nombres ajenos comenzaron a ser pronunciados en la Tierra Santa. El mismo rey que había edificado el templo del Señor permitió ahora la adoración a ídolos. El pueblo, confundido, observaba en silencio. Pero Dios no calló. Le advirtió una y otra vez, hasta que finalmente declaró juicio. El reino sería dividido, no en los días de Salomón, sino en los de su hijo. Y así comienza una historia que no es solo política ni histórica, sino profundamente espiritual. Porque cuando un líder abandona el altar verdadero, una nación entera corre peligro. Y cuando la adoración se corrompe, la unidad se rompe. Hoy lo declaramos en oración. Señor, no permitas que nos desviemos de ti, que ningún altar falso se levante en nuestra casa. Visualiza tu hogar ahora como un lugar sellado por la sangre de Jesús. Que ni la idolatría ni la confusión espiritual tengan espacio en tu ambiente. Si esta palabra toca tu espíritu, comenta con fe: mi casa solo adorará al Dios verdadero. Mientras el trono de Salomón envejecía, algo se agitaba bajo la superficie del reino. A pesar del lujo en Jerusalén, el pueblo del norte sufría. Los impuestos eran pesados. El trabajo forzado para los proyectos reales agotaba a los hombres. La opulencia se sostenía sobre el sudor de los oprimidos, y en medio de ese desgaste, un siervo se destacó entre la multitud: Jeroboam. Joven, fuerte, hábil. Salomón lo nombró supervisor de las tribus de Efraín y Manasés. Pero no fue su talento el que cambió la historia, fue un encuentro profético. Un día, en un camino solitario, el profeta Ahías lo esperó. Sin explicación, rasgó su manto en 12 pedazos y dijo: toma 10 de estos, así dice el Señor. Arrancaré el reino de Salomón y te daré 10 tribus. Jeroboam no pidió poder. Dios lo escogió, pero el tiempo aún no había llegado. Salomón, al saberlo, buscó matarlo. Y Jeroboam huyó a Egipto, esperando el cumplimiento de la palabra. Porque cuando Dios decreta algo, ni el miedo ni el poder humano pueden impedirlo. El destino del reino ya había comenzado a girar. Pero no era solo política, era el reflejo de un pueblo que se alejaba de su Dios. Hoy oramos: Señor, levanta hombres y mujeres con corazón íntegro, que no busquen poder, sino tu voluntad. Y si somos llamados a esperar, que no huyamos del proceso. Decláralo con fe: lo que Dios ha dicho sobre mí se cumplirá en su tiempo perfecto. Visualiza esa promesa envuelta en luz, sellada con la sangre de Jesús. Nada ni nadie podrá cancelarla. Si estás esperando el cumplimiento de una palabra de Dios, comenta: espero confiado. Él no falla. Tras la muerte de Salomón, su hijo Roboam fue coronado rey. La ceremonia se llevó a cabo en Siquem, en el norte, un lugar con peso simbólico. Allí también regresó Jeroboam, convocado por las tribus que buscaban algo claro: alivio. Durante años habían soportado cargas pesadas. Ahora pedían justicia. Tu padre nos impuso un yugo severo, dijeron. Si tú lo alivias, te serviremos. Roboam pidió 3 días para responder. Consultó primero a los ancianos, quienes le aconsejaron con sabiduría: si hoy sirves al pueblo, ellos te servirán para siempre. Pero el rey no los escuchó. Prefirió oír a los jóvenes con quienes se crió, quienes le dijeron: aumenta la carga. Si tu padre castigó con látigos, tú hazlo con escorpiones. Y eso hizo.
3 días después, respondió con arrogancia y dureza. Fue un error fatal. Las tribus del norte gritaron: ¿qué parte tenemos en David? A tus tiendas, Israel. Así se rompió el reino. La unidad se quebró, y lo que una vez fue una sola nación se dividió en 2 reinos, no solo políticamente, sino espiritualmente. Hoy oramos, Señor, que no sigamos consejos sin discernimiento, que no rompamos lo que tú uniste por causa del orgullo. Decláralo con convicción: mi casa será guiada por tu sabiduría, no por la arrogancia. Visualiza tu familia, tu comunidad, tu iglesia, cubiertos por la sangre de Jesús. Que ninguna división tenga poder donde reina la obediencia. Si lo crees, comenta: el orgullo divide, pero la sabiduría de Dios restaura. Roboam huyó a Jerusalén, confundido y humillado. La división ya era irreversible. 10 tribus formaron el reino del norte bajo el liderazgo de Jeroboam. Solo Judá y Benjamín permanecieron fieles a la casa de David. Pero aunque los tronos se separaron, el conflicto espiritual recién comenzaba. El templo seguía en Jerusalén y las fiestas del Señor aún llamaban al pueblo a subir. Jeroboam temía que, al adorar en Judá, el corazón del pueblo se volviera a Roboam. Entonces tomó una decisión peligrosa: levantar 2 becerros de oro, uno en Betel, otro en Dan, y declaró: Israel, aquí están tus dioses que te sacaron de Egipto. El pueblo dejó de subir a Jerusalén. Se establecieron festividades paralelas, se nombraron sacerdotes no levitas y se erigieron santuarios en los lugares altos. Aunque hablaban del Dios de Israel, su adoración estaba contaminada. Se institucionalizó la idolatría. Jeroboam consolidó su reino, pero rompió el pacto con Dios. Hoy esa historia se repite. Muchos levantan altares cómodos, reemplazan la verdad por tradición y crean versiones alternativas de la fe para no perder poder. Pero Dios no comparte su gloria. Oramos hoy: Señor, guarda nuestros corazones de cualquier forma de idolatría, que no levantemos becerros disfrazados de religiosidad. Decláralo con discernimiento: en mi vida solo habrá un altar, y será para el Dios vivo. Visualiza tu casa libre de toda influencia que suplante la adoración verdadera. Que la sangre de Jesús limpie y restaure tu altar familiar. Si esta palabra te confronta, comenta: solo al Señor adoraré, no a los becerros de oro. Dios no guardó silencio. Envió un profeta desde Judá hasta Betel, donde Jeroboam oficiaba frente al altar pagano. Aquel hombre de Dios clamó con voz firme: «Oh altar, altar, así dice el Señor, vendrá un hijo de la casa de David, llamado Josías, y sacrificará sobre ti a los falsos sacerdotes». Era una profecía directa cargada de juicio. Como señal, el altar se partió y las cenizas se derramaron. Jeroboam, furioso, extendió su mano para ordenar que lo capturaran, pero en ese instante su brazo se paralizó. Solo fue restaurado cuando el profeta oró por él. A pesar del milagro, Jeroboam no se arrepintió. Su corazón permaneció endurecido y su pecado se convirtió en la base espiritual del reino del norte. Año tras año, rey tras rey, siguieron el mismo camino. La idolatría se volvió costumbre. El pueblo dejó de distinguir entre lo santo y lo profano. El reino se había separado no solo políticamente, sino espiritualmente. La fractura era profunda. Hoy oramos: Señor, no permitas que la costumbre apague la convicción, que no aceptemos lo falso solo porque se volvió frecuente. Decláralo con firmeza: mi altar será restaurado por tu verdad, no sostenido por tradición. Visualiza el altar de tu corazón encendido nuevamente por el fuego del Espíritu, no por ritos huecos. Que la sangre de Jesús quebrante todo lo que no es de Dios. Si lo sientes en lo profundo, comenta: que mi adoración sea verdadera y mi altar puro ante ti. Mientras tanto, en Jerusalén,
Roboam intentaba mantener el control. Aunque conservaba el templo y la línea de David, también cometía errores. Permitió altares en lugares altos, imágenes paganas y prácticas abominables en Judá. La división ya no era solo territorial. Ambos reinos comenzaban a alejarse del corazón de Dios. La tensión creció. Roboam, decidido a recuperar el control sobre las 10 tribus, reunió un ejército de 180,000 hombres. Estaba listo para la guerra civil. Pero entonces la palabra del Señor vino al profeta Semaías. No suban a luchar contra sus hermanos. Esto ha sucedido por mi voluntad. Sorprendentemente, Roboam obedeció. Canceló la ofensiva y disolvió el ejército. La guerra fue evitada, por ahora. Pero la paz era frágil. La desconfianza entre los dos reinos se mantenía y cada uno seguía construyendo su propia identidad espiritual, lejos del pacto. Dios había permitido la división, pero no la desobediencia. Ambos reyes tomaban decisiones no para honrar a Dios, sino para preservar su poder. La voz profética aún hablaba, pero pocos escuchaban. Hoy oramos. Señor, que no confundamos autoridad con orgullo, ni propósito con ambición. Enséñanos a obedecer tu voz, aun cuando no entendamos tu plan. Decláralo con reverencia. Si tú lo has permitido, yo confiaré. Aunque duela, no pelearé contra tu voluntad. Visualiza tu vida alineada al diseño de Dios, no como tú quieres, sino como Él ha determinado. Que la sangre de Jesús selle tu obediencia. Si lo crees con humildad, comenta. No lucharé contra lo que Dios ha permitido. Con el paso del tiempo, Jeroboam fortaleció su reino. Fortificó ciudades como Siquem y Peniel, consolidó su corte lejos de Jerusalén e instauró un sistema religioso alternativo. Pero su seguridad era falsa. Los levitas, fieles al templo y al orden establecido por Dios, comenzaron a emigrar hacia Judá. No podían servir en altares ajenos ni aceptar una adoración corrompida. Junto a ellos, hombres y mujeres del pueblo que buscaban al Señor con sinceridad, también abandonaron el norte. Dejaron tierras, comodidades y familias por algo más grande: permanecer fieles al Dios de Israel. Judá, aunque contaminado, aún conservaba el templo y con él una llama encendida. Durante un tiempo, Roboam pareció reaccionar. Fortaleció Jerusalén, edificó ciudades defensivas y reorganizó el ejército. Incluso promovió ciertas reformas espirituales. Pero como su padre, su fidelidad fue inconstante. Con el tiempo, también permitió ídolos y altares en lugares altos. Ambos reinos reflejaban la misma enfermedad, un corazón dividido. Aun teniendo herencia espiritual, habían cambiado la obediencia por conveniencia. Hoy oramos, Señor, ayúdanos a ser parte del remanente fiel, que aunque todo a nuestro alrededor se corrompa, nosotros permanezcamos firmes en tu verdad. Decláralo con decisión: mi fidelidad no depende del entorno. Yo serviré al Señor, aunque otros no lo hagan. Visualiza una migración espiritual dentro de tu casa. Todo lo que no honra a Dios se va. Todo lo que alimenta la fe se queda. Que la sangre de Jesús purifique tu ambiente. Si eres parte del remanente, comenta: no seguiré la multitud, seguiré a mi Dios. Con los años, la tensión entre ambos reinos se convirtió en conflicto abierto. Tropas cruzaban fronteras, ciudades eran saqueadas. Hermanos que un día marcharon juntos bajo Moisés, ahora se miraban como enemigos. El pueblo de Dios estaba dividido no solo por reyes, sino por orgullo, miedo y desobediencia. En Israel, Jeroboam continuó endurecido. Su sistema religioso, basado en el temor a perder poder, se arraigó como una falsa identidad nacional. En Judá, Roboam, aunque con herencia espiritual, permitió desviaciones similares. La corrupción no era exclusiva del norte.
Pero en medio del caos, Dios seguía hablando. Levantó profetas, no reyes ni sacerdotes, sino hombres comunes con voz divina. En Betel, un profeta de Judá desafió públicamente el altar de Jeroboam. Anunció juicio y como señal el altar se quebró. El brazo del rey se paralizó cuando intentó tocar al profeta. Solo fue sanado cuando éste oró por él. Aún así, Jeroboam no se arrepintió. La advertencia fue ignorada. El pecado institucionalizado. El pueblo cada vez más lejos. Hoy oramos, Señor, que las señales no pasen desapercibidas, que los llamados de corrección despierten nuestro espíritu antes del juicio. Decláralo con temor reverente: no ignoraré tu voz. Me volveré antes de que sea tarde. Visualiza tu corazón como un altar, que lo falso se derrumbe y lo verdadero se afirme, que la sangre de Jesús restaure todo lo que fue contaminado. Si escuchas la voz de Dios en medio de esta palabra, comenta: habla, Señor, yo te escucharé. Después de la muerte de Jeroboam, el reino del norte se hundió en inestabilidad. Su hijo Nadab fue asesinado tras solo 2 años de reinado. Baasa, un comandante militar, tomó el poder, exterminando a toda la familia de Jeroboam, cumpliendo así la palabra del profeta Ahías. Pero la violencia no terminó. Baasa también anduvo en los pecados de su antecesor. Promovió la idolatría, ignoró las advertencias de Dios y sembró un legado de caos. Su hijo Ela duró apenas 2 años en el trono antes de ser asesinado por otro comandante, Zimri. Este, al verse rodeado, se encerró en el palacio y se suicidó. El pueblo, cansado del derramamiento de sangre, eligió a Omri, quien logró cierta estabilidad militar. Fundó Samaria como nueva capital, pero espiritualmente siguió hundiendo al pueblo. Reforzó la idolatría y el sistema corrupto de adoración. El patrón era claro: reyes sin temor de Dios, tronos manchados por sangre y un pueblo desconectado de la verdad. Mientras tanto, el reino del sur, aunque más estable, no era ajeno a la decadencia. Hoy oramos, Señor, que la inestabilidad externa no refleje un caos interno. Líbranos de gobiernos sin temor y de corazones que se endurecen. Decláralo con discernimiento. Donde otros caen por desobediencia, yo me mantendré por fidelidad. Visualiza tu casa firme, no por fuerza humana, sino por la sangre de Jesús que da estabilidad, dirección y propósito eterno. Si deseas permanecer firme en medio del caos, comenta: mi vida no se moverá. Cristo es mi fundamento. Con la llegada de Acab al trono del norte, Israel tocó uno de los puntos más oscuros de su historia. No solo mantuvo los becerros de oro, sino que introdujo oficialmente el culto a Baal. Su esposa, Jezabel, hija del rey de Tiro, fue una ferviente promotora de esta adoración pagana. Bajo su influencia, se persiguió a los profetas del Señor y muchos fueron asesinados. Aunque parecía un tiempo de prosperidad militar y económica, espiritualmente Israel se hundía. La idolatría era pública, el pecado era ley y la voz de Dios era silenciada, hasta que apareció Elías, un hombre solitario sin título ni linaje, pero con una palabra viva. Se presentó ante el rey con un decreto profético: no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y así fue. El cielo se cerró, los campos se secaron. Baal, supuesto dios de la fertilidad, guardó silencio. Mientras Acab lo buscaba para matarlo, Dios escondió a Elías junto al arroyo de Querit. Cuervos le llevaban comida. Luego fue enviado a Sarepta, donde una viuda lo sostuvo con una provisión milagrosa. Hoy oramos: Señor, levanta voces como Elías. Que en medio de gobiernos corruptos y sociedades confundidas, tu palabra no se calle. Decláralo con fe. Aunque todo se seque, si Dios habla, se abrirá el cielo.
Visualiza una palabra profética cayendo como lluvia sobre tu casa. Que la sangre de Jesús te sustente aún en tiempos de sequía. Si deseas ser una voz en medio del silencio, comenta: hablaré lo que Dios dice, aunque otros no escuchen. Después de 3 años y medio de sequía, Dios envió nuevamente a Elías ante Acab. El profeta lo desafió a reunir al pueblo y a los profetas de Baal en el monte Carmelo. Allí se daría una confrontación espiritual sin precedentes. Frente a multitudes, Elías lanzó una pregunta: ¿hasta cuándo claudicarán entre 2 pensamientos? Si el Señor es Dios, síganlo, y si lo es Baal, síganlo a él. Los profetas de Baal prepararon su altar, clamaron, danzaron, se cortaron, pero no hubo respuesta. Entonces Elías restauró el altar del Señor, colocó el sacrificio, empapó todo con agua y oró: Señor, que hoy se sepa que tú eres Dios en Israel. Y el fuego descendió del cielo, consumió todo: las piedras, el agua, el sacrificio, todo. El pueblo cayó rostro en tierra y exclamó: el Señor es Dios, el Señor es Dios. Fue un momento de definición. Dios no solo respondió, sino que restauró la fe de una nación. La idolatría quedó expuesta y la sequía terminó. Una pequeña nube apareció, la lluvia volvió. Hoy lloramos: Señor, que tu fuego consuma todo altar falso en nuestra vida, que nuestra fe no dependa de emociones, sino de revelación. Decláralo con poder: el Señor es mi Dios, no claudicaré entre 2 voces. Visualiza el fuego cayendo sobre tu hogar, purificando, restaurando, encendiendo la verdadera adoración. Que la sangre de Jesús consagre tu altar. Si hoy decides firmeza, comenta: no seguiré a Baal, el Señor es mi Dios. Tras la victoria en el Carmelo, Jezabel juró matar a Elías. El profeta, agotado y temeroso, huyó al desierto. Allí, bajo una retama, pidió morir, pero Dios no lo abandonó. Le envió alimento, descanso y una palabra. En una cueva, Elías no oyó a Dios en el fuego, ni en el viento, ni en el terremoto, sino en un suave susurro. Dios le recordó que no estaba solo. Aún había 7,000 que no habían doblado sus rodillas ante Baal, un remanente fiel. Mientras el norte enfrentaba su crisis más profunda, el sur también declinaba. Judá, aunque más cercano al templo, comenzaba a contaminarse. Reyes como Abías y Asa reinaron en Jerusalén. Asa, en sus primeros años, trajo reformas, quitó ídolos y depuso a su propia madre por fomentar la idolatría. Fue fiel, pero al final confió más en alianzas humanas que en Dios. Cuando fue reprendido por un profeta, lo encarceló. La fidelidad inicial no garantiza constancia. El corazón debe ser vigilado hasta el final, porque la división no es solo política, es espiritual y se gesta dentro antes de manifestarse fuera. Hoy oramos: Señor, no permitas que el cansancio nos desvíe, que no huyamos del llamado ni despreciemos tu corrección. Decláralo con firmeza y humildad: aunque esté cansado, seguiré escuchando tu voz. Visualiza a Dios susurrando a tu espíritu, trayendo consuelo, dirección y propósito. Que la sangre de Jesús renueve tus fuerzas. Si estás listo para seguir, aún en tu debilidad, comenta: no me rindo. Dios aún me habla. Con el paso del tiempo, la decadencia se profundizó en ambos reinos. En Judá, Josafat trajo reformas espirituales, pero cometió un error: aliarse con la casa de Acab. Su hijo Joram se casó con Atalía, hija de Jezabel. Esa alianza trajo oscuridad al trono de David. Joram asesinó a sus hermanos, restauró la idolatría y provocó el juicio de Dios. Los filisteos y árabes saquearon Jerusalén. Murió con una enfermedad dolorosa, sin honra ni legado. Judá, que había tenido momentos de luz, comenzó a caminar por senderos oscuros.
En el norte, el ciclo de reyes violentos y corruptos continuaba. Profetas como Amós, Jonás y Oseas fueron enviados por Dios, pero el pueblo persistía en su pecado. La idolatría era norma, la ley olvidada. Finalmente, en el año 722 a.C., Asiria conquistó Samaria. El reino del norte desapareció. Miles fueron deportados. Extranjeros poblaron la tierra. Nació un pueblo mezclado, los samaritanos. La causa, el abandono del pacto. Dios lo había advertido por medio de sus profetas. El juicio no fue sorpresivo, fue ignorado. Aún así, en medio del colapso, una promesa seguía viva. La línea de David no sería borrada, porque de esa descendencia nacería un rey diferente, no solo para Israel, no solo para Judá, sino para todo el mundo. Hoy oramos, Señor, aunque la historia grite fracaso, tu promesa grita esperanza. No hay ruina que tú no puedas redimir. Decláralo con gozo. Mi esperanza está en el Rey que viene, no en los reinos que caen. Visualiza a Jesús como el Rey eterno, restaurando lo que fue dividido, sanando lo que fue quebrado. Que su sangre selle tu destino con propósito y redención. Si lo crees, comenta: Jesús es mi Rey. Su reino no será destruido.